Este trabajo fue realizado por el grupo número 3 de la Escuela Judicial Sede Paraguarí, dentro del módulo de Derecho Procesal Constitucional, dirigido por el docente abogado Rubén Antonio Galeano Duarte. Conforman este equipo de trabajo los colegas abogados Larisa Mabel Centurión González, Ingrid Noemí Cuellar Santander, Eduardo Daniel Cristaldo Sánchez, Marta Elizabeth Cuevas Báez, Juan Eduardo da Silva Acosta y quien les habla, Rosa Madeleine Centurión Escobar. En esta ocasión estaremos analizando el fallo emitido por la Sala Constitucional Ampliada en plenaria de la Corte Suprema de Justicia en razón a una acción de inconstitucionalidad promovida por la Contraloría General de la República en contra de 4 resoluciones judiciales y una acordada de la Corte Suprema de Justicia. Dicha acción de inconstitucionalidad tiene su origen en un juicio de amparo promovido por el ciudadano Juan Carlos Lescano Flecha, quien solicitó a la Contraloría General de la República el acceso a las declaraciones juradas de bienes y rentas de ciertos funcionarios públicos pertenecientes a los periodos del año entre 1998 y 2017. En el referido juicio de amparo se dictaron 2 resoluciones en primera instancia y posteriormente, habiendo sido objeto de recurso, recayeron 2 resoluciones en tribunales de alzada, para así, y finalmente dentro de la petición de acción de inconstitucionalidad, la Contraloría General de la República peticiona también la acción de inconstitucionalidad en contra de la acordada número 1005/15 de la propia Corte Suprema de Justicia, que hace referencia al derecho del ciudadano al acceso a la información pública. La acción de inconstitucionalidad presentada por la Contraloría General de la República fue admitida y resuelta por la Corte Suprema de Justicia en la Sala Constitucional, en donde cada ministro emitió su voto. A continuación, los integrantes del grupo pasarán a analizar los votos emitidos por los máximos integrantes del órgano judicial. Seguidamente analizaré el voto emitido por el ministro Alberto Martínez Simón. El citado ministro en su voto dentro de la acción de inconstitucionalidad promovida por la Contraloría General de la República se pronunció por el rechazo de dicha acción, es decir, resolvió desestimar el planteamiento de la Contraloría, confirmando la validez de las resoluciones judiciales que habían otorgado el amparo. Su postura se apoya en 2 fundamentos esenciales. Primero, que las declaraciones juradas de bienes y rentas de los funcionarios públicos son información de carácter público. Y segundo, que la acción de amparo es el medio procesal idóneo para garantizar el acceso a esa información. El ministro explicó que en este caso no existe violación de ningún derecho constitucional, sino todo lo contrario. Las resoluciones recurridas protegen y efectivizan el derecho de acceso a la información previsto en los artículos 28 y 45 de la Constitución Nacional, que se encuentran en concordancia con los tratados y convenios internacionales sobre la materia, dejando bien en claro que el amparo es una vía idónea para solicitar acceso a la información pública, ya que los informes solicitados vía amparo son de carácter público y no privado o reservado del Estado, del cual exista una obligación de mantener en secreto. Además, descartó que se haya vulnerado el derecho a la intimidad o a la vida privada, protegido por el artículo 36 de la Constitución, porque las declaraciones juradas no forman parte del ámbito personal de los funcionarios, sino de su función pública. El ministro fue claro al afirmar que no puede considerarse inconstitucional una resolución que promueve la transparencia y calificó de error conceptual grave la pretensión de la Contraloría de equiparar las declaraciones juradas con información privada. Señaló que los funcionarios públicos tienen la obligación de actuar con transparencia y que la ciudadanía tiene un interés legítimo en conocer el origen y evolución de su patrimonio. También defendió la acordada número 1005/15 de la Corte Suprema de Justicia. Señaló que aunque no exista una ley específica que reglamente el procedimiento, la falta de reglamentación no puede impedir el ejercicio efectivo de los derechos constitucionales. En definitiva, el voto del ministro resolvió mantener la vigencia de las resoluciones judiciales que concedieron el amparo, confirmando que la acción de inconstitucionalidad promovida por la Contraloría era improcedente. El ministro concluyó que dichas resoluciones no violan la Constitución, sino que la hacen efectiva, al garantizar el derecho al ciudadano a la información y fortalecer la transparencia del Estado. Desde mi punto de vista, comparto plenamente la postura del ministro, porque su voto refuerza la lucha contra la corrupción
y permite a la ciudadanía ejercer un verdadero control sobre los bienes de los funcionarios públicos. Por estas fundamentaciones concluyo este trabajo, que concuerdo plenamente con el voto del ministro Alberto Martínez Simón en no hacer lugar a la acción de inconstitucionalidad promovida por la Contraloría General de la República, en vista a la improcedencia de la cuestión planteada. No obstante, discrepo con la decisión de imponer las costas en el orden causado, ya que según mi criterio, las mismas deberían ser impuestas a la perdidosa, en razón de que la parte actora del juicio de amparo ha tenido que transitar por las tres instancias a los efectos de hacer efectivo un derecho humano fundamental establecido en la Constitución Nacional y en las leyes. Y si es que se le ha dado la razón a este ciudadano, luego de haber transitado en las tres instancias, la imposición de las costas debiera ser impuesta a la perdidosa. Es mi opinión, muchas gracias. A continuación, les voy a hablar sobre el análisis del voto del ministro Manuel de Jesús Ramírez Candia. Analiza la acción de inconstitucionalidad planteada respecto a la publicación de las declaraciones juradas de bienes y rentas de los funcionarios públicos y concluye que no es inconstitucional. Según su criterio, estas publicaciones cumplen con el objetivo del proceso de amparo, que es proteger principios y derechos constitucionales, especialmente el derecho a la información pública y el principio republicano de transparencia. El ministro fundamenta su voto en el modelo republicano del Estado paraguayo, establecido en los artículos 1, 2 y 3 de la Constitución Nacional, donde la soberanía reside en el pueblo. Por lo tanto, es razonable y necesario que el pueblo conozca la vida pública de sus representantes. Destaca que la publicidad de la conducta patrimonial de los funcionarios es esencial, ya que permite cumplir la finalidad de Estado de Derecho republicano: garantizar el control ciudadano sobre quienes administran los bienes públicos. Además, el ministro explica que conocer la evolución patrimonial de los funcionarios permite al pueblo determinar si un servidor público actúa con honestidad o deshonestidad. Si existen actos deshonestos, la publicidad de la información permite la actuación del Ministerio Público de oficio, conforme al principio de transparencia y rendición de cuentas. En cambio, un funcionario honesto dentro de este modelo republicano goza de la confianza del pueblo, pudiendo incluso acceder a beneficios jubilatorios o ser reelegido en cargos públicos. El ministro Ramírez Candia va más allá de lo público y analiza también la conducta privada del funcionario. Señala que ésta no puede desvincularse de la conducta pública, ya que ambas están relacionadas. Si un funcionario mantiene un nivel de vida privado que no corresponde con su salario o con su gestión, esto podría reflejar una conducta deshonesta afectando la confianza pública. El ministro refuerza su posición citando al constitucionalista Owen Fisk, quien en su obra Democracia y Disenso, una teoría de la libertad de expresión, sostiene que al pueblo le interesa conocer tanto la vida pública como la privada de sus funcionarios, ya que ambas están interconectadas. Una mala conducta pública repercute en la vida privada y viceversa, pues ambas son parte de la vida ética y política del Estado. Finalmente, el análisis destaca que la Ley 5282/14 de acceso a la información pública y el artículo 28 de la Constitución Nacional consagran el derecho del pueblo a informarse sobre la gestión pública, como así también las normas fueron aplicadas correctamente. Hay en la aplicación una secuencia de jerarquía que va desde la norma jerárquica superior hasta las inferiores en jerarquía, que a pesar de ser diferentes, estas cronológicamente están perfectamente concatenadas y en su esencia forma parte del tipo del Estado. Por esto, la publicación de las declaraciones juradas no viola la Constitución, sino que las cumple, fortaleciendo la transparencia, la rendición de cuentas y el principio republicano sobre el que se sustenta el Estado paraguayo. En mi opinión, coincido plenamente con el voto por el rechazo del ministro Manuel Ramírez Candia, considerando que toda conducta de los funcionarios debe estar expuesta al público, fundado en el artículo 28 de la Constitución Nacional, el cual es el derecho a informarse, como así también el artículo 556 del Código Procesal Civil, el cual menciona que las resoluciones judiciales solo en dos casos pueden ser consideradas inconstitucionales: que por sí misma sea contraria a la Constitución Nacional y que se funden en actos normativos contrarios a la Constitución Nacional. Por lo tanto, no es inconstitucional en ningún caso.
Muy buenas tardes, soy Larisa Centurión. Me corresponde analizar el voto emitido por el magistrado Marcos Rivera Funter en el acuerdo de sentencia número 111, acción de inconstitucionalidad promovida por la Contraloría General de la República. Su decisión se resume en un rechazo de la acción de inconstitucionalidad de la acordada 1005/2015 y el rechazo parcial de las resoluciones de primera y segunda instancia, SD número 24 y el acuerdo de sentencia número 30, por contener las mismas vicios de incongruencia y arbitrariedad y la imposición de las costas en el orden causado. En cuanto a la fundamentación del rechazo de la acción de inconstitucionalidad en contra de la acordada, refiere que a pesar de que no resulta compatible con el principio de legalidad constitucional, teniendo en cuenta que esta acordada contiene disposiciones sobre reglas de competencia y sobre reglas procesales, dictada por la Corte Suprema de Justicia y que según el magistrado ni la Constitución ni la ley le otorga esta facultad, porque dicha competencia corresponde exclusivamente a la ley, por el procedimiento establecido en la Constitución. Pero de igual manera, estas resoluciones integran el ordenamiento positivo y se encuentran sujetas a los principios de supremacía constitucional y de prelación de leyes y no viola el artículo 131 de la Constitución Nacional. Sostiene el magistrado que la acción de inconstitucionalidad debe ser rechazada porque el accionante no tiene legitimación activa. No existe el elemento fundamental que constituye el daño. El accionante no ha logrado evidenciar cuál es la decisión que ha provocado la acordada, ni directa ni de manera indirecta, ya que no transgrede sus derechos subjetivos y aunque en el caso de que no se hubiera dictado la acordada, dicha acción hubiera sido promovida, tramitada y resuelta por la vía del juicio ordinario o por el procedimiento sumario. La posición del magistrado se encuentra fundada en el artículo 45 de la Constitución Nacional, que establece que la falta de ley reglamentaria no podrá ser invocada para negar ni para menoscabar algún derecho o garantía, postura con la que estoy totalmente de acuerdo. En cuanto a la ley aplicable, luego de realizar una interpretación, si hubo una derogación tácita de las mismas, sintetiza que el artículo 134 del amparo es el medio procesal idóneo para realizar las acciones derivadas de la Ley 5.282 del 2014. El magistrado sostuvo que las sentencias impugnadas son incongruentes y están viciadas de arbitrariedad. Se ha otorgado más de lo que ha sido objeto de petición por la parte accionante del amparo constitucional. Es loable destacar que a pesar de declarar nulas ciertas partes de las resoluciones por los vicios señalados, está a favor de la transparencia y el derecho a la información al sostener que la Contraloría debe proveer la información requerida. El magistrado aplicó correctamente los artículos constitucionales, específicamente el artículo 45, el artículo 131 del principio de legalidad. También menciona en su fundamentación la obra de Manuel Osorio a los efectos de conceptualizar las acordadas. También menciona a Leibniz al referirse al principio de prohibición como verdades de razón, y así también al filósofo del derecho Norberto Bobbio. Desde mi perspectiva, el magistrado aplicó correctamente los artículos constitucionales mencionados. Sintetizando el análisis, puedo sostener que el magistrado ha realizado una brillante interpretación y ha emitido un fallo ajustado a las normas constitucionales y a las leyes invocadas por el mismo. A excepción de la imposición de las costas, cuya decisión desde mi punto de vista es injusta, atendiendo a que el accionante del amparo constitucional tuvo que recurrir a instancias judiciales para hacer valer sus derechos constitucionales. Los funcionarios públicos son personas que administran bienes del Estado, son personas públicas. El fallo del magistrado hizo prevalecer el derecho, como así la transparencia pública, haciendo efectivo de esta manera el derecho de control de los ciudadanos sobre la labor de los que ocupan cargos públicos. Muchas gracias.
Análisis del voto del magistrado Eugenio Jiménez Rolón. El magistrado manifiesta que se debe rechazar la demanda en cuanto concierne al argumento de que las resoluciones impugnadas se fundan en un acto normativo inconstitucional. No puede ser de otro modo, pues no se opuso la exención de inconstitucionalidad con la cual la acción es admisible. Cabe mencionar que la acordada reglamentaria solo señala el mecanismo del trámite que ha de emplearse en la sustanciación del juicio de acceso a la información pública. Por tanto, los argumentos del accionante sobre la creación de inconstitucionalidad de un nuevo supuesto fáctico dentro de los requisitos tradicionales del amparo tampoco tienen cavidad. Esta es sencillamente la acción judicial por denegación expresa o tácita de una solicitud de acceso a la información, previsto en la Ley 5282/14, que debe ser distanciada según los trámites judiciales relativos al amparo. Corresponde concluir al respecto que la acordada 1005/15 es constitucional. Todavía se puede agregar lo que resulta de la vinculación de las leyes número 5033/13 y 5282/14. La primera reglamenta el artículo 104, disponiendo que la declaración jurada presenta la autorización para ser difundida, y la segunda reglamenta el artículo 28, segundo párrafo de la Constitución, el cual declara que las fuentes públicas de información son libres para todos. En su criterio, la acción de inconstitucionalidad planteada por la Contraloría General de la República debe ser rechazada in totum, así como también mencionó que se adhiere al voto del magistrado Marcos Riera Hunter de que las costas sean impuestas en el orden causado. En mi opinión, es acertada en la postura del magistrado Eugenio Jiménez Rolón al rechazar la acción de inconstitucionalidad. Buenas, mi nombre es Eduardo da Silva, soy integrante del grupo número 3 y en esta parte del trabajo me corresponde analizar el voto de la ministra María Carolina Llanes dentro del acuerdo y sentencia número 111 del 11 de junio del año 2020 en el caso Amparo Constitucional promovido por Juan Carlos Lescano Flecha contra la Contraloría General de la República. En este caso, la Contraloría General promovió una acción de inconstitucionalidad contra la resolución que había hecho lugar al amparo presentado por el señor Juan Carlos Lescano. La ministra Llanes votó por el rechazo de esa acción y confirmó la sentencia de amparo. En su voto, la ministra sostuvo que la Contraloría se extralimitó en sus funciones porque exigió la presentación de declaraciones juradas de bienes y rentas a una persona que no era funcionario público, sino contratista. Esa exigencia, según ella, no tenía sustento legal y constituía una actuación arbitraria que violaba derechos como la defensa en juicio, la seguridad jurídica y la igualdad ante la ley. Para fundar su posición, la ministra citó varios artículos de la Constitución Nacional, especialmente entre ellos los artículos 16, 17, 46, 134, 268 y 283, además de la ley número 276 del 94, que es la ley orgánica de la Contraloría. Estas normas establecen con claridad los límites de las atribuciones de ese órgano y quienes están verdaderamente obligados a presentar declaraciones juradas. La ministra recordó además que el amparo constitucional es una garantía que protege los derechos de las personas frente a actos arbitrarios de la administración cuando no existe otro medio judicial rápido y eficaz. Citó autores nacionales como Luis Lescano Claudio, que destacan el carácter garantista del amparo, orientando a restablecer de manera inmediata los derechos vulnerados por actos ilegítimos del Estado. En mi opinión, el voto de la ministra María Carolina Llanes es correcto y coherente con nuestra Constitución Nacional. Me parece que su análisis es muy equilibrado porque defiende los derechos de las personas sin desconocer el rol de control de la Contraloría. Coincido con ella en que ningún órgano del Estado puede ampliar sus competencias más allá de lo que la ley autoriza. Si eso se permitiera, se pondría en riesgo
el principio de legalidad y la propia seguridad jurídica. En conclusión, comparto plenamente la postura de la ministra Yanes porque su voto protege los derechos fundamentales, respeta los límites institucionales y reafirma la importancia del amparo constitucional como una herramienta real y efectiva de defensa frente a los abusos de poder. Muchas gracias. Me presento, soy Eduardo Cristaldo y les voy a hablar sobre el fallo de la magistrada María Mercedes Buongermini. Al inicio de su fallo y postura, la magistrada hace mención a la Ley 5282/14, que se titula de libre acceso ciudadano a la información pública y transparencia gubernamental. Hace mención la acordada 1005/15, a lo que la magistrada hace hincapié que la Contraloría no ha disputado ni discutido en su momento la vía que se ha empleado para la tramitación del pedido de información por la vía del amparo. El fallo de la magistrada fue en contra del pedido de acción de inconstitucionalidad que había solicitado la Contraloría, siendo así la decisión de la Sala Constitucional de la Corte resuelve no hacer lugar a la acción de inconstitucionalidad que presenta la Contraloría General de la República y confirmó la obligación de la misma a publicar las declaraciones juradas de los altos funcionarios, reafirmando el derecho de acceso a la información pública, dejando así un precedente para el acceso a la información. Luego de un exhaustivo análisis sobre los votos emitidos por los ministros de la Corte Suprema de Justicia, en este caso en concreto, podemos concluir que la decisión adoptada fue correcta y ajustada a derecho. Los argumentos expuestos reflejan el espíritu y sentido de la ley, teniendo en cuenta los principios de transparencia y publicidad que deben tener los actos de gobierno. La postura de la Corte sostiene que las declaraciones juradas de bienes de los funcionarios del Estado son de carácter público. Esta decisión es de vital importancia, ya que pretende garantizar la transparencia en los recursos de la administración pública de quienes la ejercen. La decisión final busca consolidar los valores éticos y democráticos que deben tener los funcionarios y que la pretensión de cualquier ciudadano en acceder a dichas informaciones no vulnera derechos individuales ni violenta derechos consagrados en la Constitución. La Corte Suprema de Justicia actuó conforme a sus deberes y atribuciones establecidos en el artículo 259, numeral 5 de la Constitución Nacional, que le otorgan la facultad de conocer y resolver las acciones de inconstitucionalidad. Asimismo, la Sala Constitucional cumplió con su fin de analizar la validez constitucional de las leyes, normas y resoluciones impugnadas, declarando su inaplicabilidad y nulidad únicamente cuando resulten contrarias a la Constitución. En este caso, la Corte no encontró contradicciones entre las resoluciones cuestionadas y la Carta Magna, motivo por el cual resolvió rechazar la acción de inconstitucionalidad presentada. Como grupo, compartimos plenamente la postura de los ministros de la Corte Suprema de Justicia, ya que la decisión final contribuye a una gestión pública transparente en salvaguarda de los intereses del pueblo, reafirmando el compromiso como Estado social de derecho y democrático, y que otras leyes de igual jerarquía no deben ser utilizados en menoscabo y o detrimento de otros. Muchas gracias.